y vuelta. Correcto. Pero Uno le tira ¿quién la pelota al verifica? otro. Perdón. Quiero sumar a Santiago Guadel, que es periodista deportiva, que trabaja en Radio de la Red y ESPN, pero sí, Cancelar, ¿qué querías La decir? pregunta del millón es, ¿quién autorizó a que la hinchada visitante fuera donde fuera, que no tenía esta protección que vos ¿Qué te muy acabo bien de contar marcás? yo cuando empecé la entrevista? Todo es extraño en ¿Para qué esto. te conté yo? ¿Quién lo autorizó? Independiente, Universidad de Chile, la Conmebol y la policía, los cuatro, Sí, se la pusieron de Ya no acuerdo. hay más discusión. La Previde. O sea, ¿entendés? Conmebol acá No, no. después tiene su responsabilidad también. En este momento está diciendo, bueno, Pero, todo mal, además, suspendo. perdón, en Chile, si tenemos la imagen de la tribuna de Chile donde estuvieron los hinchas de Independiente, bien vale para ilustrar, en Chile, en la misma tribuna estaban los hinchas de Universidad de Chile y de Independiente. Exacto. Porque es un cupo, son 2000 entradas. Independiente dijo, bueno, vayan a esa tribuna, toda para ellos, que no tengan intervención Totalmente. ni que se mezclen, cosa que finalmente produjo lo que produjo. Perdón, Santiago, te sumo ahora sí formalmente. Buenas tardes. ¿Qué tal? andás? ¿Cómo Un gusto. andan? Un gusto grande estar con ustedes. Bueno, para aportar algo importante hay que estar atentos porque desde Independiente informan que no ha llegado nada oficial al club. No le han avisado a Independiente, yo lo que tengo para aportar a esta hora, siendo 14:06, Es fuerte, ¿eh? es que hay que tener cuidado porque casi que lo confirmaría y me animo a confirmar que lo que ha salido es falso. Hay que tener cuidado Claro, porque... Perdón, esa versión. pará. Está caída la página de la Conmebol. Sí. Y nosotros contamos lo que había sido supuestamente una definición de Conmebol, Exactamente. que trasciende, que rápidamente se propaga, pero que ahora tenemos que decir que no sabemos si es así. No es así, no es así, es falsa esa información de Conmebol. Conmebol aún no ha anunciado nada de manera oficial. Aún no han llegado a Paraguay los directivos de Independiente, están en viaje. Son 4 emisarios de Independiente que se van a reunir en las próximas O horas. sea, la y explicación no hay sería aviso. que ha hackeado o que han hackeado la página de la Conmebol. Muy probablemente haya sido eso, pero algo ocurrió y esa noticia es falsa, como puede pasar, como suele suceder. Así que estaremos atentos en las próximas horas. No le han avisado nada a Independiente y no es oficial Bueno, que es un momento televisivo eliminado extraordinario. Independiente y U de Chile. Sí. Un momento televisivo extraordinario, pero quiero decir esto, pasa en la vorágine, uno no es especialista, en mi caso, del deporte, del fútbol, qué sé yo, me eximo. Lo que ocurre, yo tengo fe, doy fe de algo. Grindetti estaba tomando un vuelo a eso de la 1 de la tarde rumbo a Asunción del Paraguay. O sea que Grindetti todavía no está en el lugar. Primer elemento, presidente independiente con una comitiva de dirigentes que iban a hacer el descargo, a aportar material probatorio que excuse, que exima al club de lo que ocurrió en la noche de ayer, en esa tribuna particularmente, la tribuna donde estaba él o los hinchas de Universidad de Chile. Correcto. Néstor Grindetti está en viaje, que es el presidente independiente. Está Carlos Montaña, vicepresidente, viajando también a Paraguay. Daniel Sebanes, secretario general. Y Maximiliano Walker, abogado. Yo recién hablaba con gente de Independiente y me confirman que no le han avisado nada a Independiente acerca de la eliminación. ¿Puede suceder? Puede suceder. Es muy probable. Pero ni en U de Chile ni en Independiente están avisados de que ambos equipos son eliminados. Ok. ¿Cuál fue tu experiencia ayer? Fea, lamentable. ¿Tú estabas ahí? Sí, ¿Estabas en qué estuve lugar ahí. particularmente? Estuve ahí trabajando en el sector de prensa, la Bochini baja. La verdad que muy feo, muy triste lo que se vivió. Nunca me había tocado vivir algo así en una cancha. Repudiarlo fue muy doloroso, fue muy fuerte, ¿Qué todo fue sentiste creciendo o cómo lamentablemente. empezó? Contanos, ayúdanos a comprender Sí. cómo empezó. Los que no vimos nada. Hay un montón de gente que está mirando ahora que o no le importa el fútbol, o no le gusta el fútbol, o no es hincha de Independiente, o no tuvo relación. Solo lo que vio fue recortes, etc. Reconstruímelo casi cinematográficamente, ayúdame en eso. Todo arrancó en la previa del partido, ya con incidentes, enfrentamientos entre barras bravas de U de Chile y de Independiente. El encuentro comenzó de manera normal, se estaba desarrollando. Ya sobre el final del primer tiempo, la gente de U de Chile, que estaba ubicada por encima de una de las populares de Independiente, la gente de U de Chile, que eran aproximadamente 3.500 chilenos, estaban en la sur alta, esa platea que estuvo la gente de U de Chile, y abajo estaba una de las populares de Independiente, y ya sobre el final del primer tiempo comenzaron a arrojar butacas, romperlas, prenderlas fuego, y todo se desmadró en el entretiempo. Seguían arrojando butacas, tiraron bombas de estruendo a una de las cabeceras de Independiente, una de las gargantas del diablo, como se llama ese sector en el Estadio Libertadores de América. El encuentro, la reanudación de los segundos 45 minutos se demoró, arrancó, para mí nunca debió arrancar el complemento, a los 2 minutos fue suspendido. En primer lugar fue suspendido de manera provisoria. Los futbolistas decidieron retirarse al vestuario debido a que los incidentes no se detenían, y hasta allí toda la responsabilidad era de la gente de U de Chile, por las bombas de estruendo, por la violencia, por las butacas arrojadas.
El error de Independiente, obviamente repudiamos todo tipo de violencia, acá no importa de qué equipo es, los colores, pero el error de Independiente fue cuando se libera la zona, ese sector, la Sur Alta, y barras bravas, aproximadamente entre 80 y 100, acceden a la Sur Alta. En ese sector ya quedaban pocos hinchas de Chile, aproximadamente 10, 20. Una docena, dicen, correcto. Sí, el resto se habían retirado. Y con eso te pregunto, justamente vos creés que ahí es el eslabón que pierde Grindetti para poder en un futuro poder reclamar los puntos, porque hasta ahí decís perfectamente, la U de Chile era el responsable de los incidentes. Por lo pero tanto, después, cuando le liberan la zona e ingresan los hinchas independientes a su tribuna, ahí ya pierde todo aval. Sin lugar a dudas, hasta el momento, hasta lo que ocurre con los barras de Independiente, Independiente era la víctima. Y el rojo a la hora de ir a Conmebol, a la hora de pedir los puntos, tenía todas las de ganar, porque no había hecho nada Independiente. O sea, el partido estaba suspendido, luego se llevó a la cancelación. Exacto. ¿La cancelación se produce con los desmanes en la tribuna antes de que entre la gente de Independiente o cuando la gente de Independiente entra? Antes. La cancelación del partido, la suspensión en primer lugar, ocurre cuando simplemente estaban atacando los hinchas de U de Chile. Correcto. Después continúa la violencia ya con el partido suspendido de manera oficial, Correcto. no cancelado aún, sino suspendido, Correcto. no se iba a reanudar ese día. Ingresaron los barras bravas y allí, bueno, todo lo que se ve en las imágenes. Por eso, se cancela después, no antes. Se cancela de manera que no se va a reanudar después, una vez que ya eran las 2 de la mañana. Yo me quedé hasta las 2:30 de la mañana. Por eso, a lo que voy es, Independiente tampoco tiene un gran argumento acá respecto a... Tiene un argumento de empezaron, sí, dónde se originó está claro. Puede adjudicar al operativo de seguridad la negligencia y todo lo que ocurrió. Puede decir, yo no tengo nada, yo soy presidente de un club, administramos el fútbol, dispusimos lo que había que ordenar, punto. Ahora, el problema es que la cancelación se produce cuando ya hay responsabilidad, eventualmente, entre comillas, porque los hinchas independientes estaban en un lugar que no podían estar. Exactamente, la cancelación ocurre en ese momento. La suspensión, al menos de ayer por la noche, ocurre cuando habían atacado los hinchas de U de Chile. Independiente no había hecho nada aún. Luego sucede lo que sucede, que es una masacre, lamentablemente, de gente independiente, alrededor de 100 personas atacando a hinchas chilenos, quitándole la ropa, pegándoles con palazos, la verdad, mucha violencia. 2 hinchas de Chile que saltaron al vacío por el miedo, por el temor, desde la platea de Independiente. Porque más, ¿cuántos metros hay, más o menos? Y bastantes metros, realmente. Pero, perdón, está Pablito Corso. Pablo, ¿me escuchás? Querido Paulino. Pablo Corso. Miguel, ¿tenés más o menos podemos tener una imagen de cuánto es el vacío entre la tribuna y el piso a propósito de esto que estamos narrando, contando, de que un hincha se tira al vacío en la desesperación, que es una imagen harto viralizada, que hasta, no sé si es prudente incluso repetir, porque este es el se detalle, temió lo peor. A ver, ese es... Ese es el detalle. Allí vemos la tribuna alta. Mirá vos, mami. Sobre esa reja intenta escapar de la encerrona, ¿no?, que le provocaran los hinchas de Independiente. Pero hay un detalle, no cae al vacío por completo. Te voy a mostrar toda la recorrida completa si no hubiese existido un entrepiso. Esta es la distancia hasta el comienzo de la tribuna. No cayó hasta el final. Hay un entrepiso entre la Garganta del Diablo y la tribuna alta. Es decir, que fueron aproximadamente 5 a 6 metros. Es decir que tal vez eso no es lo que cayó le salvó la vida. completamente contra el final de la tribuna. Claro, efectivamente, eso le salvó la vida y está con politraumatismos, internado grave todavía en el Hospital Fiorito. Son 100, ¿no? Los heridos en algún momento se decía, o son 100 los detenidos. No, va llegando información porque va cambiando constantemente. Correcto. Pero son 90 detenidos 101 detenidos, y después los heridos es un número que primero había escalado a 12, que después de esos 12, 8 fueron dados de alta, que estaban en un principio en el Hospital Fiorito. Pero después hay también heridos repatriados en Wilde, en Perón, e incluso me dicen que también están buscando distintos heridos en Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en el Argerich, eventualmente. Claro. Perdón, se habla de 100, entonces, aproximadamente detenidos. 100 detenidos que van a permanecer en ese estado hasta mañana, por lo menos. Y una docena de heridos, de los cuales 2 o 3 son de gravedad aún. Sí, 2 de gravedad me dijeron a mí. Hay varios que ya fueron dados de alta en horas de la madrugada, eso de las 6 de la mañana. Fueron hinchas trasladados al Fiorito, al Perón, allí en Avellaneda. Bueno, muchos heridos, lamentablemente. Afortunadamente, ninguno perdió la vida de momento. Esperemos que siga de esa manera. Y me dicen a mí 125 detenidos. Una gran cantidad de detenidos, así que esperemos
esperemos cómo evoluciona todo. Juan, solamente para cerrar, ¿cómo actuó la Conmebol en otras competiciones? Porque me queda ahí el enigma, el interrogante, la cuestión a develar por parte del hincha independiente, que se debe haber sorprendido con la idea de que estaba efectivamente afuera de toda competición hasta el 2028, cosa que hemos corroborado habría sido fruto del hackeo de la página oficial de la Conmebol, que a esta hora está caída. Por lo tanto, no hay resolución al respecto, eso quiero decir, aunque probablemente alguna sanción caiga también sobre Independiente. Pero más allá de eso, ¿cómo actuó la Conmebol en otros casos? Si es que podemos hablar de otros casos similares, porque tampoco tengo tan fresco que haya otro caso similar de esta magnitud. Como bien indicás, a la espera de que haya una resolución y como bien también marcaba Santiago, a la espera de qué suceda con Independiente de la U de Chile, vamos a repasar casos similares, porque como bien decís, Paulino, no hay un caso ejemplar o que se asemeje a lo que sucedió anoche, pero sí casos similares en los que actuó la Conmebol. El más recordado, uno que marcó tanto la historia de Boca como de River, fue el escándalo en 2015, cuando Boca fue descalificado de la Copa Libertadores en octavos de final, cuando Adrián Napolitano, apodado El Panadero, tiró gas pimienta y los futbolistas de River no podían efectuar su participación en el segundo tiempo. Allí la situación fue en ese sentido similar. El partido estaba suspendido o postergado, y después, con el ingreso de autoridades tanto de Boca como de River al estadio, se decidió que el partido se suspenda y después allí ese eterno ida y vuelta de cómo accionó Donofrio y cómo accionó Angelici. Ahí entró Donofrio a la cancha. Sí, en esta después, oportunidad ningún dirigente entró a la cancha. Totalmente, y después ahí Rodolfo Donofrio aceleró un poco más la gestión, viajó a Paraguay y allí dictaminó junto con Conmebol, o permitió que la Conmebol dictaminara que la serie se le dé como ganador a River y Boca sea eliminado del certamen. Después algo similar en 2002, allí vemos imágenes, el duelo entre Cobreloa y Olimpia por octavo de final de la misma competencia, porque Ángel Sánchez, árbitro del partido, sufrió el impacto de una moneda. En este caso, la Conmebol le dio por ganado 2-0 el encuentro del conjunto paraguayo. Algo similar también. Todo siempre en un entorno de violencia, lamentablemente, de esta Conmebol Libertadores. Después, otro caso similar al que habíamos dicho entre Boca y Cobreloa y Olimpia fue en 2012, Copa Sudamericana. Este fue un tanto más polémico porque Tigre perdía 2-0 ante San Pablo y en ese caso yo recuerdo que Néstor Gorosito, entrenador del conjunto de Victoria en ese entonces, salió a decir que la policía se metió en el vestuario a amenazarlos con armas y distintos elementos para que no salgan a disputar el segundo tiempo. En ese momento, como el partido estaba a favor para San Pablo en Brasil, la Conmebol decidió darle el título al conjunto brasileño, justificando que Tigre no se presentó a jugar el segundo tiempo. Así que de esta manera es un poco el modus operandi de la Conmebol, que esperemos, o vamos a esperar, que resuelven el caso de Independiente y la U de Chile. Bien, bueno, lo último, así te despido. Agradecerles y decir que obviamente Conmebol tiene responsabilidad en este suceso, decir que la organización tiene mucha responsabilidad, la seguridad, por supuesto, y la dirigencia de Independiente. Esto no debió haber ocurrido, lo tendrían que haber prevenido. No puede ser que haya tan poca distancia, muy poca proximidad entre gente de U de Chile y gente de Independiente. Era algo que lamentablemente podía suceder por la alta convocatoria y por antecedentes de la gente de U de Chile. La verdad que una pena. La verdad que una pena, lo lamentamos y esperemos que no vuelva a ocurrir, porque el fútbol no es eso y lamentablemente siguen ocurriendo estos sucesos de violencia que no queremos en la sociedad. Gracias a la gente de la red y ESPN que nos ha permitido tenerte este ratito con nosotros. Gracias, lo mejor para ustedes. Gracias, enorme placer, Santiago. Lo mejor. Bueno, te quedas un ratito con nosotros porque puede haber novedades. Estamos al caer en la expectativa de si hay sanción, no la hay. Está ya, entiendo, Soledad Martínez, la intendente de